Me casaré con quien sea la primera en entrar al restaurante, dijo el millonario. Pero cuando la puerta se abrió y entró una indigente sucia, se quedó paralizado. El señor Austin Collins estaba sentado en un restaurante lujoso y acogedor, bañado por la suave luz de las lámparas de cristal. Observaba a la mujer que tenía enfrente, su segunda esposa, Mónica, mientras los reflejos de las velas danzaban en su rostro serio. Ella suspiró, y en sus ojos apareció una sombra de cansancio que Austin prefirió ignorar. Estaba acostumbrado a las exigencias y expectativas, no solo de los demás, sino también de sí mismo. Austin, comenzó suavemente ella, pero él ya sabía lo que iba a decir. Apenas hace unos años nos convertimos en padres. Victoria solo tiene 2 años. Yo simplemente no estoy lista para tener otro hijo. Collins entrecerró los ojos, mirando a su esposa. Había puesto su alma en construir su negocio, llevándolo a la cima y comprendiendo el precio que esto conllevaba. Pero su objetivo siempre había sido algo mayor, un heredero que algún día ocuparía su lugar en la oficina y continuaría el legado de su vida. Mónica, ya hemos hablado de esto 1000 veces, su voz era fría y severa. ¿Sabías lo que esperaba de este matrimonio? Ella apartó la mirada, como si sus palabras la hubieran golpeado. Nerviosa, dobló la servilleta, buscando cuidadosamente las palabras. Austin. Victoria es tu hija. ¿Acaso eso no es suficiente? Dijo, extendiendo su mano para tocarlo. Collins apartó su mano con calma, manteniendo su rostro imperturbable. Ya te lo he dicho, una hija no puede ser la cabeza de la corporación. El heredero debe ser un hijo. Y si no estás dispuesta a darme uno, hizo una pausa deliberada, impregnando su voz con un frío tono de decisión, nos divorciaremos. Mónica, con los labios entreabiertos, sintió como su corazón se encogía de miedo y dolor. Sabía que él era insistente, pero nunca imaginó que llegaría a tal extremo. Austin, hablas como si yo no fuera más que un instrumento para tener un heredero. Su voz temblaba, pero intentaba mantenerse firme. Esto es un matrimonio, una familia. ¿Nos amamos, no es así? Austin levantó su vaso de whisky, la miró por encima del borde y tomó un sorbo, como si decidiera si valía la pena responder. Tienes una elección, Mónica. O me ayudas a cumplir mi sueño, o no tienes lugar aquí. Y no esperes el más mínimo apoyo si decides irte, dijo, limpiándose la boca con una servilleta, sin emoción alguna. Mónica permaneció en silencio. Sus palabras la atravesaron como un cuchillo frío. No sabía cómo responder, el amor por su esposo se mezclaba con la amargura y el dolor. La ira y la desesperación hervían en su interior, pero se mantuvo tranquila, solo sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la servilleta. Austin la miró, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado, y luego tomó la decisión de regresar a casa. Mónica salió del restaurante con pasos pesados, como si tuviera piedras bajo los pies. La noche envolvía la ciudad, y las luces de las farolas no lograban disipar la oscuridad que se había asentado en su alma. Sabía que cuando Austin decía algo con tanta determinación, nunca cambiaba de opinión. Como una cicatriz profunda, sus palabras se grabaron en su mente, y su corazón se encogió por el miedo y la confusión. Austin, murmuró ella, girándose hacia su espalda cuando él se dirigía al coche. ¿De verdad puedes hacerme esto? Pero él no respondió, sus hombros estaban tensos, y ella comprendió que no quería escucharla. Mónica apenas contenía las lágrimas, apretando los puños para no mostrar su debilidad. Austin se subió al coche, y la desesperación la envolvió. Cuando llegaron a casa, ella, sin quitarse la ropa, se dirigió rápidamente al dormitorio. Cerró la puerta tras de sí con un sonido sordo, como si se separara del mundo entero. Por dentro quería gritar, pero en su lugar se sentó al borde de la cama, mirando al suelo. Los momentos pasaban lentamente, y en su mente resonaban las palabras de Austin: si no puedes darme un heredero, entonces nos divorciaremos. Sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba.
Trataba de comprender lo que había ocurrido. ¿Cómo podía su esposo, el hombre al que amaba, pronunciar esas palabras? Mientras tanto, Austen, ya en su despacho, se sentó en su silla favorita, pasando las manos por su cabello. En la mesa estaban los documentos que no había terminado durante el día, pero ahora parecían carecer de importancia. Sacó un puro, lo encendió y aspiró su aroma lentamente, tratando de calmar la irritación creciente. El humo llenaba la habitación, creando una atmósfera que él prefería: independencia, fuerza, control. «Mírala nada más», murmuró Austen, aspirando el aroma del puro y observando cómo el humo ascendía hacia el techo. No le falta nada, y aún así se queja. ¿Es tan difícil tener un hijo varón? Sus pensamientos estaban llenos de rabia, y en su mente se afianzaban más las quejas contra Mónica. Veía cómo ella dedicaba tiempo a su papel de madre, y eso lo enfurecía. Éxitos, logros, dinero, eso era lo que realmente importaba. Necesitaba un sucesor, no solo una buena esposa. Mónica, acostada en la cama, trataba de calmarse. Miró una foto donde ambos sonreían y de repente sintió un nudo en la garganta. Los sueños de un futuro juntos, de hijos, de una familia feliz, todo parecía ahora inalcanzable. ¿Cómo pudiste cambiar tanto?, susurró, mirando la foto. Éramos felices, ¿no? En su mente resonaban las palabras de Austen, como si sus frías frases se clavaran en su conciencia. ¿Acaso solo soy un instrumento?, pensaba, repasando en su mente todos los momentos en que él había ejercido su poder sobre ella. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la calle donde pasaban parejas riendo y disfrutando de la vida. De repente, Mónica comprendió que no quería ser alguien que viviera solo de sueños sobre el futuro. Quería que Austen entendiera lo importante que era para ella la familia, no solo tener un hijo varón. Reuniendo valor, salió nuevamente del dormitorio y se dirigió al despacho. Austen estaba inmerso en sus pensamientos, su rostro reflejaba determinación y confianza. Mónica golpeó la puerta y, al no recibir respuesta, entró. «Austen», dijo, esforzándose por mantener la calma. «Necesitamos hablar». Austen la miró, pero su expresión permaneció inquebrantable. Dejó el puro a un lado e inclinó la cabeza, como evaluando lo que ella iba a decir. «Entiendo por lo que estás pasando», comenzó ella, escogiendo cuidadosamente las palabras. «Pero no puedo tener un hijo solo porque tú lo deseas. Eso no significa que no te ame o que nuestra familia no sea importante para mí. Si te importa la familia, entonces ¿por qué no puedes hacer esto por mí?». Su voz era tan afilada como un cuchillo. Mónica sintió cómo hervía la indignación dentro de ella. «¿Crees que es tan fácil?», respondió, levantando la voz. «Nunca has preguntado cómo me siento. Solo exiges, pero ¿qué estás dispuesto a dar a cambio?». Austen desvió la mirada de ella, sintiendo cómo la ira lo consumía. Encendió de nuevo el puro, y el humo lo envolvió, dándole una falsa sensación de control. «Te lo doy todo», declaró con la mandíbula apretada. «Construye este negocio, aseguré nuestra vida. ¿Qué más necesitas?». «No lo entiendes», continuó ella, con la voz temblorosa por la emoción. «Necesito apoyo, no exigencias. Estamos en un matrimonio, Austen, no en un contrato». Él se levantó de golpe, arrojando el puro a la cenicera con un sonido seco. «El matrimonio es una responsabilidad, Mónica. No puedo permitir que este tiempo se desperdicie. Tengo un sueño, y quiero que lo compartas conmigo». «No puedo», susurró ella, girándose para irse. «No puedo ser quien tú quieres que sea». Austen sintió como todo se salía de su control. No estaba acostumbrado a que alguien desafiara sus decisiones. Su orgullo estaba al borde de la explosión. «Si no puedes hacerlo, entonces tal vez realmente no eres la indicada para mí», pronunció con desprecio. Las palabras golpearon como un látigo. Mónica se detuvo, sintiendo como su corazón se encogía.
No podía creer que esto estuviera sucediendo. El miedo la envolvió, miedo de que fuera el final, de que Austen no cambiara de opinión. Solo quiero que veas que el amor no se trata solo de expectativas, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Alguna vez has pensado en lo que yo siento? No quiero hablar de tus sentimientos. ¿Sabes lo que siento yo?, gritó Austen, mirándola con frialdad. Si no puedes darme lo que quiero, no podemos ser felices juntos. Ella se dio la vuelta y salió, dejándolo solo en su furia y desesperación. Mónica regresó al dormitorio, esta vez sin saber qué hacer. Su corazón estaba roto y sus pensamientos eran un caos. Se tumbó en la cama, cubriéndose con la manta, reflexionando sobre cómo habían llegado a esta situación. ¿Es que el amor y el respeto en su relación se habían desvanecido? Cada segundo parecía eterno y finalmente se quedó dormida, con la esperanza de que el mañana trajera un nuevo comienzo. Pero dentro de ella ya había surgido la inquietud de que su relación podría no volver a ser la misma. La mañana en la casa de los Cullens comenzó como de costumbre, con el aroma del café recién hecho y el tocino frito que venía de la cocina. La cocinera preparaba el desayuno, y Mónica ya había reunido a toda la familia en la mesa. En la mesita infantil, decorada con servilletas coloridas de dibujos animados, estaba sentada la pequeña Victoria, mirando con curiosidad su plato de avena. Mónica miró a su hija con ternura, su cabello, como rayos de sol, brillaba con la luz de la mañana. «Victoria, vamos a comer», dijo, inclinándose para ayudar a su hija. «¿Sabes lo importante que es un buen desayuno?». Austen, sentado al otro lado de la mesa, observaba a su hija con admiración. Su corazón se llenaba de calidez al ver su rostro alegre. Pero esa sensación desapareció rápidamente al recordar la conversación de la noche anterior con Mónica. No podía deshacerse de la idea de que algo había cambiado en su relación y eso comenzaba a preocuparle. ¿Has pensado en nuestra conversación de ayer?, preguntó con seriedad, dejando a un lado la tableta en la que revisaba las noticias. Su voz era fría como el viento matutino. Mónica levantó la cabeza, encontrando su mirada. Sabía que esa pregunta pendía sobre ellos como una nube oscura. «Cariño, podemos hablar de esto más tarde», respondió con suavidad, tratando de no provocar su ira. Se mordió el labio, sintiendo la tensión entre ambos. «Quiero que todo esté bien, que Victoria crezca en una familia unida». Austen asintió con la cabeza, aceptando sus palabras, pero en su mirada no había convicción. Tomó un tenedor y comenzó a comer sin apartar la vista del plato, mientras el silencio volvía a llenar la cocina. Victoria, sin comprender lo que sucedía entre sus padres, reía alegremente mientras jugaba con su avena. «Mamá, mira», gritó levantando una cuchara con restos de avena, dejando rastros en su carita. «Qué bonito, cariño». Mónica sonrió, su corazón se llenó de amor por su hija, aunque no podía deshacerse de una sensación de pesadez. «Eres una verdadera artista». Pero Austen no compartía su entusiasmo. Continuó masticando, sumido en sus pensamientos. Dentro de él crecían emociones contradictorias. Por un lado, amaba a Victoria, por otro, su exigencia de un heredero seguía siendo un tema pendiente. Mónica era una buena madre, pero no podía deshacerse de su decepción. «Austen», dijo Mónica, «¿quizás también quieras decir algo? ¿Cómo te va en el trabajo? Hace mucho que no hablamos de eso». Él levantó la mirada y respondió bruscamente. «El trabajo va bien. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Tengo que pensar en el futuro». «¿En el futuro?», preguntó ella con un ligero tono irónico. «¿O en el heredero que, según tú, debe nacer de mí?». Su taza de leche casi se volcó por la sorpresa de sus palabras y sintió como la ira crecía en su interior. «No he dicho que tú seas la única que puede hacerlo. Pero eres mi esposa y espero tu apoyo», gruñó él. Mónica apretó los labios, tratando de no mostrar su dolor. «Intento apoyarte, Austen».
Sabes cómo me siento respecto a esto. Pero no podemos simplemente tener un hijo por mandato, ¿verdad? ¿Y por qué no? Su voz se volvió aún más cortante. Estoy acostumbrado a que en los negocios todo se haga según un plan. ¿Por qué en la vida debería ser diferente? Victoria, cansada de escuchar su conversación, levantó la cabeza. Papá, quiero que juegues conmigo. Le extendió la mano, como intentando atraer su atención de vuelta a los juegos y a la despreocupación de la infancia. Austin miró a Victoria y su corazón se suavizó un poco. Cerró los ojos, respiró profundamente e intentó calmarse. Está bien, Victoria. Jugaré contigo después del desayuno, respondió con un tono más cálido. ¡Hurra!, gritó ella, volviendo a concentrarse en su avena, olvidándose del ambiente tenso. Mónica, observando la interacción entre ellos, sintió un ligero alivio, pero pronto fue reemplazado por tristeza. ¿Cuánto tiempo más seguirían en este estado? No podía dejar de pensar que Austin volvía a ser frío y distante cada vez que surgía el tema del heredero. Después del desayuno, Austin se levantó de la mesa y, al pasar junto a Mónica, simplemente asintió, como si todo ya estuviera decidido. Mónica permaneció sentada, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando por la ventana. Afuera, la vida continuaba, los niños jugaban, las personas iban al trabajo, y dentro de ella crecía una sensación de insuficiencia. «Mamá, ¿cuándo vamos a salir a pasear?», preguntó Victoria, dejando la cuchara. «Pronto, querida», respondió Mónica, girándose hacia su hija. «Terminemos el desayuno y te enseñaré cómo hacer una cebra de papel». «¡Hurra!». Victoria rió con entusiasmo. Mónica intentaba concentrarse en su hija, pero los pensamientos sobre su conversación con Austin seguían rondando su cabeza. Su corazón se encogía de tristeza. Sabía que Austin esperaba algo de ella que no podía darle, pero aún así quería estar a su lado. Finalmente, recogieron la mesa y Victoria tiró de su madre hacia la sala de juegos. «Mamá, vamos a hacer la cebra», gritó, con los ojos brillantes de emoción. «Está bien, Victoria». «Vamos», respondió Mónica con una sonrisa, dejándose llevar por su insistencia. Se sentaron en el suelo, rodeadas de papeles de colores, rotuladores y juguetes. Mónica empezó a explicarle a su hija cómo doblar el papel, pero sus pensamientos seguían divagando. Comenzaron a recortar figuras y pronto la habitación se llenó de risas. De repente, sonó el timbre de la puerta. «Debe de ser una visita», comentó Mónica. Se levantó y fue a abrir la puerta. En el umbral estaba una figura familiar, su amiga Ellen, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Su rostro brillaba con una sonrisa y en las manos llevaba bolsas llenas de juguetes. «Hola. Te he traído algunas sorpresas para Victoria», dijo Ellen, entrando en la casa. «¿Cómo están viviendo aquí?». Mónica sintió cómo la alegría llenaba su corazón. «Ellen, qué alegría verte. Justo estábamos haciendo manualidades», dijo, abrazando a su amiga. «Oh, veo que se lo están pasando bien», respondió Ellen, sentándose en el suelo junto a Victoria. «Hola, pequeña artista, ¿qué estás haciendo hoy?». «Estoy haciendo una cebra», respondió la niña emocionada, señalando las hojas de papel. Ellen miró su creación con admiración y pronto se unió a sus actividades. Mónica sintió cómo la tensión desaparecía y por un momento pudo olvidar sus preocupaciones. Pero cuando Mónica miró a Austin, que acababa de regresar de su despacho, no había alegría en su rostro. Simplemente asintió con reserva hacia Ellen y se dirigió a la cocina. Ellen lanzó una mirada rápida a Mónica, notando un leve rastro de tristeza en sus ojos, y preguntó suavemente, casi en un susurro. «Mónica, querida, pareces un poco abatida. ¿Quieres hablar de ello?». Mónica recorrió la habitación con la mirada y apretó su taza con más fuerza de lo habitual. «No sé ni por dónde empezar», suspiró.
Austin se ha vuelto alguien diferente. Es como si cada día se levantara un muro más alto entre nosotros. Hace poco hablamos y sentí como si no le importara lo que pienso. Ellen, sin apartar los ojos de su amiga, asintió para demostrar que la escuchaba. Ayer hablamos del futuro, de Victoria, pero él insiste en que necesitamos un heredero. Me siento como si no me viera como mujer, sino solo como alguien que debe darle un hijo. Ellen le tomó la mano, transmitiéndole apoyo. ¿Y qué te dijo? Mónica frunció el ceño, recordando las palabras de Austin. Fue cruel. Dijo que si no puedo, o no quiero, buscará otra manera de conseguir lo que desea. Pero esto es nuestro matrimonio, no un contrato. Mónica, comenzó Ellen con un tono comprensivo, ¿podría ser que él esté completamente absorto en su trabajo? Sabes que Austin siempre ha sido un hombre de negocios. Tal vez su pasión por ese proyecto ha afectado vuestra relación. Mónica se recostó en el sofá y cerró los ojos, sintiendo una profunda fatiga. Lo sé, Ellen, susurró. Pero no puedo vivir así. Siento que pone sus planes y su trabajo por encima de nuestro matrimonio, por encima de mí. Esto no es solo un interés pasajero, está obsesionado con ese heredero como si fuera el propósito de su vida. Ellen encogió los hombros y arqueó una ceja. Pero tú eres importante para él, Mónica. ¿No crees que deberías hablarle, explicarle cómo te sientes? Mónica esbozó una débil sonrisa, aunque sus ojos reflejaban incertidumbre. Ellen, ya lo he intentado. No me escucha, y tengo miedo. Ellen la abrazó con calidez. No tengas miedo. Recuerda que mereces ser escuchada. Mónica asintió en silencio, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Permanecieron en silencio durante unos minutos, dándole a Mónica tiempo para calmarse. A la hora del almuerzo, Austin se preparó para salir hacia una reunión importante en la oficina. Al salir, lanzó una mirada rápida a Mónica y se marchó, dejándola sola con sus pensamientos. Cuando el coche de Austin desapareció tras los portones, Mónica, con las manos ligeramente temblorosas, se sentó frente al piano en la sala. No había tocado en meses, pero al comenzar a tocar una melodía, sintió como su corazón poco a poco se calmaba. Mientras tanto, Austin llegó a su espaciosa oficina, donde lo esperaba su socio, Arthur, un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y facciones severas. Arthur no era solo su socio, sino también un viejo amigo con quien había superado muchas dificultades. Ambos veían en este proyecto grandes perspectivas capaces de generar enormes beneficios. Austin fue directo al grano, extendiéndole una carpeta de documentos a Arthur. Arthur, entiendes que este proyecto no puede permitirse errores. Estas innovaciones pueden generarnos mucho dinero, dijo con un tono más bajo, como si hablara de algo muy personal. Arthur asintió y comenzó a revisar la carpeta, leyendo los documentos en silencio durante varios minutos, frunciendo el ceño de vez en cuando. Finalmente, levantó la vista y dijo: Sí, Austin, el proyecto es realmente interesante. Pero, ¿eres consciente de que los riesgos no son menores? Se recostó en la silla, observándolo con detenimiento. Austin lo miró fijamente y asintió. Lo sé. Por eso he preparado cada detalle. Estamos invirtiendo una suma considerable, pero quiero que el resultado sea perfecto. Arthur entrecerró los ojos, visiblemente cauteloso. Siempre ha sido alguien que evita los riesgos innecesarios, comentó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Por qué crees que este proyecto es el indicado para apostar tan fuerte? Austin respiró hondo y, inclinándose ligeramente hacia adelante, respondió: Porque este proyecto es una oportunidad de dejar una huella. No se trata solo de dinero, Arthur. Es un legado, algo que quedará después de nosotros. Arthur lo observó atentamente, evaluando sus palabras. De acuerdo, asintió finalmente. Pero quiero asegurarme de que no dejemos problemas sin resolver. ¿Qué pasa con la parte técnica?
¿Quién está a cargo del desarrollo? Austin llamó a su asistente, Adrián, quien llegó al despacho con una tablet en la mano y una presentación preparada. Adrián saludó con una ligera inclinación a Arthur y Austin y comenzó a explicar, mostrando gráficos en la pantalla. Como pueden ver, señores, el proyecto está diseñado para minimizar los costos de producción, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad, comenzó Adrián mientras cambiaba las diapositivas. Hemos considerado todos los riesgos posibles y añadido varias mejoras clave para garantizar la competitividad. Arthur seguía la presentación con atención, asintiendo de vez en cuando. Esto parece bastante convincente, comentó. Pero aún así, Adrián, explícame cómo planean mitigar el principal riesgo. Mediante un doble nivel de verificación y pruebas en todas las etapas de producción, respondió Adrián. Esto evitará defectos graves en el producto final y reducirá al mínimo la posibilidad de fallos. Arthur asintió satisfecho y, girándose hacia Austin, dijo: Austin, me conoces. Me gustan las innovaciones, pero en este caso debemos ser cautelosos. Haz que tu equipo lo refine y en una semana te espero en mi oficina. Se levantó y le extendió la mano a Austin. De acuerdo, dijo Austin, estrechándole la mano. Prepararemos todos los documentos y los cálculos finales. Tras finalizar la reunión con Arthur y Adrián, Austin llamó a su secretaria, Jodie. Jodie, tráeme un café, ordenó en tono seco sin levantar la vista de los documentos. Jodie, con un gesto hábil, apartó el cabello de su rostro y rápidamente cumplió la orden. Al entrar al despacho con el café, cerró la puerta detrás de ella y, acercándose, posó una mano en la mejilla de Austin. Cariño, te he echado de menos. Parece que te has olvidado de mí. Sus labios se unieron en un apasionado beso, cuando de repente se escuchó un golpe en la puerta. Austin se apartó bruscamente y su expresión se tensó. Abre la puerta, dijo con voz grave y autoritaria. La puerta se abrió y Mónica entró al despacho. En ese momento, Jodie, sin pensarlo mucho, ajustó su blusa con disimulo. Fuera de aquí, ordenó Mónica con un tono cortante que atravesó el aire como un cuchillo. Jodie salió en silencio, dejándolos solos. Mónica se acercó al escritorio de Austin, arrojó su bolso sobre una silla cercana y le dirigió una mirada llena de exigencia. ¿Crees que no me doy cuenta de nada?, preguntó, esforzándose por contener su ira. Austin levantó una ceja, visiblemente sorprendido por sus palabras. ¿De qué hablas?, respondió, intentando sonar indiferente. De tus aventuras con tu secretaria, contestó ella, mirándolo directamente a los ojos. ¿Es que has olvidado lo que significa la lealtad? Austin respiró hondo y clavó la vista en los documentos, como si allí pudiera encontrar una respuesta a sus acusaciones. ¿Por qué has venido aquí?, intentó desviar el tema. Quiero que firmemos un contrato, respondió Mónica con frialdad mientras se servía un vaso de agua. No estaba dispuesta a retroceder. ¿Un contrato?, preguntó Austin, desconcertado por el giro de la conversación. Mónica se sentó en el borde del escritorio, con un tono de voz más firme. No quiero quedarme sin nada si volvemos a tener una hija, dijo, mirándolo con determinación. Austin frunció el ceño, una mezcla de curiosidad y desconcierto en su rostro. ¿Qué tipo de garantías estás buscando?, preguntó, con un tono de voz que ahora parecía menos seguro. No quiero terminar en la calle con los niños. Si volvemos a tener una hija en lugar de un hijo, sé que nos abandonarás, dijo Mónica con firmeza, sin apartar la mirada de su esposo. Ambos sabemos lo que significan para ti tus expectativas. Austin la miró, y una sombra de confusión cruzó su rostro. Está bien, redactaremos un acuerdo. Si no puedes darme un hijo otra vez, te daré un apartamento grande. Los niños no carecerán de nada, pero tendrás que mantenerte sola, dijo Austin, señalando la puerta, aunque su voz sonaba más débil de lo que habría querido.
¿Entonces quieres que simplemente me marche?, preguntó ella, apenas conteniendo sus emociones. ¿Que me quede sola con los niños y viva con la idea de que puedes olvidarte de nosotros? ¿Sabes cuánto valoro a ti y a nuestra hija?, respondió Austen con un tono más tranquilo, aunque Mónica podía percibir que era solo una fachada. Simplemente no veo el sentido de estas emociones. ¿Emociones? Mónica rió con amargura. Esto no se trata de emociones, Austen. Es nuestra vida, nuestra familia. Y hablas de dinero como si pudiera reemplazar el amor y el apoyo. ¿Amor y apoyo? Austen puso los ojos en blanco, escondiéndolos tras las carpetas de documentos. Te doy una vida cómoda, Mónica. Tenemos todo. Pero no tenemos lo que realmente importa, continuó ella, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. No tenemos cercanía ni comprensión. No quiero que tus éxitos sean la causa de nuestra separación. Austen permaneció en silencio, su rostro impasible. Siempre me estás acusando, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Trabajo para nosotros, para asegurar el futuro de ti y de nuestra hija. Y tú solo vienes aquí a comprobar si estoy acostándome con alguien. Esto no es solo una comprobación, Austen, sus palabras lo golpearon. Es una pregunta sobre nuestro futuro. Mónica, no tenemos tiempo para hablar de sentimientos, respondió con dureza, levantando la mirada y encontrando la suya. Hay trabajo, hay responsabilidades. ¿Responsabilidades? No pudo contener su enfado. ¿No entiendes que hay obligaciones que también tienen que ver con nuestra familia? Austen guardó silencio nuevamente, su rostro se endureció, volviéndose impenetrable. Sabía que no tenía argumentos contra sus palabras, pero tampoco quería que los problemas personales interfirieran con los negocios. Si tanto lo deseas, haremos el contrato, dijo, desviando la mirada. Pero ahora necesito prepararme para una reunión importante. Mónica sintió cómo su corazón se encogía de amargura. Está bien, me voy, respondió, sintiendo que ya no tenía nada más que decir. Pero recuerda, Austen, no soy solo tu esposa. Soy la madre de tu hija. Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Austen solo con sus pensamientos y sus asuntos pendientes. En el pasillo, Mónica se encontró con Jodie, quien había estado escuchando la conversación y ahora la miraba con una curiosidad apenas disimulada. ¿Todo bien, Mónica?, preguntó Jodie, fingiendo preocupación. Apártate, gritó Mónica, molesta por su presencia. Salió de la oficina sintiéndose abrumada por una sombra de incertidumbre. El mundo exterior era ruidoso y brillante, pero dentro de ella todo parecía gris y frío. Subió al coche y respiró hondo, tratando de calmar su inquietud. Días después, el señor Brown, un notario de rostro cansado y un portafolio lleno de documentos, llegó a la casa de los Collins. Mónica esperaba su llegada con ansiedad, mientras miles de pensamientos sobre cómo el acuerdo podría afectar su futuro daban vueltas en su cabeza. Austen, agotado tras un largo día de trabajo, estaba sentado en la mesa, sumido en sus pensamientos, cuando el notario entró. Buenas tardes, señor Collins, saludó cortésmente Brown mientras sacaba los documentos de su portafolio. Estamos listos para empezar. Claro, adelante, respondió Austen con voz ronca, asintiendo mientras miraba a Mónica. ¿Estás lista? Mónica, fijando la mirada en los documentos, sintió como algo se apretaba dentro de ella. No podía entender cómo habían llegado a este punto en su relación. Austen, esto no es justo para mí, dijo con voz temblorosa. Observó el contrato, donde se detallaban todas las condiciones, y sintió como ese simple papel aplastaba su alma. Austen frunció el ceño sin levantar la vista de la mesa. Puedes negarte a firmar, pero entonces no obtendrás absolutamente nada, continuó con un tono decidido e inflexible. Mónica se quedó inmóvil, sintiendo como su corazón se encogía ante la desesperación. Sabía que cualquier intento de discutir las condiciones sería inútil.
Todas las conversaciones con Austen habían sido en vano. ¿Eso es todo?, preguntó casi en un susurro. ¿Solo me das una opción, como si esto fuera un juego? No, no es un juego, respondió Austen, esta vez mirándola directamente a los ojos. Es la realidad. Quiero estar seguro de las acciones futuras y este contrato es la única forma. Ella exhaló con fuerza y, bajando la cabeza, asintió. Una punzada de dolor atravesó su alma, pero entendía que no había otra salida. De acuerdo, firmaré, dijo con amargura en la voz. El señor Brown comenzó a preparar los documentos. Mónica se sentó a la mesa y, tomando la pluma, firmó con dificultad. Cada movimiento le parecía pesado y doloroso, como si estuviera firmando su propia condena. Así está bien, dijo Brown cuando se puso el último trazo. Ahora todo es oficial. Mónica se levantó, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. No le quedó más remedio que salir del despacho, dejando a Austen y al notario a solas. Mónica, espera, llamó Austen, pero ella no se detuvo. Salió al pasillo, apoyándose contra la pared y mordiendo su labio para no llorar. Dentro de ella, las emociones se desbordaban, ira, tristeza, impotencia. ¿Cómo habían llegado a esto? Después de firmar el contrato, la vida continuó. Pero para Mónica, todo había cambiado. Intentaba volver a la rutina diaria, cuidando de su hija y ocupándose de la casa, pero su mente no dejaba de repasar lo sucedido. Una noche, mientras estaba acostando a su hija, Austen se le acercó. Mónica, dijo con un tono más suave de lo habitual. Intentemos tener otro hijo. Mónica sintió como un pequeño calor se instalaba en su corazón. Pero las dudas aún la acechaban. Austen, respondió, mirándolo a los ojos, ¿de verdad crees que eso solucionará nuestros problemas? No lo sé, contestó con sinceridad. Pero sería un paso en la dirección correcta. Quiero que tengamos una familia grande y quiero que seas feliz. Sus palabras le causaron un nudo en el pecho. Quizá esta era su única oportunidad de recuperar algo de lo que habían perdido. Está bien, intentémoslo, dijo, intentando transmitir una seguridad que en realidad no sentía. Austen sonrió, y por un momento ella vio en él al hombre con el que una vez soñó construir una familia. En las semanas siguientes, Mónica trató de mantenerse positiva. Pasaba más tiempo con Austen, y poco a poco comenzaron a aparecer destellos de cercanía entre ellos. Caminaban juntos por el parque, cocinaban la cena, reían y hablaban de planes para el futuro. Sin embargo, en su corazón aún persistían los miedos. Seguía sintiendo que entre ellos había un muro, y ni siquiera las conversaciones sobre tener más hijos podían derribarlo. Un día, mientras estaban sentados en la mesa de la cocina, Austen preguntó de repente: «Mónica, ¿te arrepientes de haber firmado el contrato?». Ella levantó la mirada, encontrándose con su penetrante mirada. «Espero que podamos concebir», respondió, aunque en el fondo sabía que no era del todo cierto. «Yo también», asintió él. «Quiero que finalmente tengamos un heredero». Austen se acercó y, inclinándose, la besó en la frente. El gesto era simple, pero le recordó a Mónica lo que una vez los unió. Sin embargo, apenas cerró los ojos recordando momentos felices, sus pensamientos volvieron al contrato. Entendía que sus palabras eran solo una parte de su relación y que la realidad podía ser muy diferente. Poco después, Austen invitó a Mónica a una cena romántica. La cocinera preparó sus platos favoritos, y cuando se sentaron a la mesa, Austen dijo: «Quiero hablar sobre el futuro». El corazón de Mónica comenzó a latir más rápido. «¿Qué futuro?», preguntó, intentando entender sus intenciones. «Quiero que decidamos cuándo podemos esperar al segundo hijo», dijo él, mirándola con esperanza. Mónica reflexionó mientras sus pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Sentía que esta decisión requería más seriedad que una simple conversación. «Austen, esto es importante», dijo,
bajando la mirada a la mesa. Hablemos de esto con seriedad. Estoy listo, respondió él, su voz se volvió más firme. Quiero que estemos en sintonía. Mónica sintió cómo la tensión comenzaba a disiparse. Sabía que no sería fácil, pero esta conversación era necesaria. Quiero sentir apoyo, dijo con sinceridad. Quiero que estés a mi lado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Austin se inclinó más cerca y tomó su mano. Prometo que lo intentaré. Algo cambió dentro de Mónica. Tal vez las cosas no eran tan desesperadas como parecían. Pero al mismo tiempo, sabía que necesitaban tiempo para reconstruir la confianza y la cercanía. Día a día, su relación se volvía un poco más abierta, aunque Mónica seguía sintiendo miedo de lo que les deparaba el futuro. Sabía que simplemente firmar un contrato no resolvería todos sus problemas. Aún así, siguieron avanzando, intentando crear una nueva realidad. Cada noche la pasaban juntos, discutiendo planes y soñando con el futuro. Austin volvió a mostrar la atención que Mónica había anhelado durante tanto tiempo. Se esforzaba por sorprenderla con pequeños gestos, lo que resultó ser una inesperada pero grata revelación para ella. ¿Sabes?, dijo ella una noche mientras estaban sentados juntos en el sofá, me gusta cómo estamos pasando más tiempo juntos. Realmente ayuda. Me alegra oír eso, respondió Austin, con un brillo de alegría en los ojos. Yo también siento que necesitamos más de estos momentos. Pasaron 6 meses desde que Mónica y Austin empezaron a intentar tener otro hijo. Cada intento estaba lleno de esperanza, pero el tiempo pasaba y el sueño seguía sin cumplirse. Mónica estaba nerviosa y, cuando se encontraron en el consultorio del médico, su corazón latía como si quisiera salirse de su pecho. Tendrán que hacerse algunos exámenes, dijo el Dr. Rich, mirándolos con seriedad. Es un procedimiento estándar para descartar cualquier problema médico. Mónica sintió que un gran peso caía sobre ella. Austin, sentado a su lado, reaccionó bruscamente ante la sugerencia. ¿Qué?, exclamó con enojo. Estoy completamente sano y no pienso hacerme ningún examen. Es absurdo. El Dr. Rich, manteniendo la calma, respondió. Entiendo su molestia, pero es necesario para descartar posibles complicaciones. Mónica inclinó la cabeza y miró a Austin, su corazón se encogió por su reacción agresiva. Austin, tal vez deberíamos, comenzó, pero él la interrumpió. No. No vamos a someternos a esta tontería, dijo con un tono de irritación evidente. Mónica sintió cómo la pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que esta era su única oportunidad para entender lo que estaba pasando. Gracias, Dr. Rich, dijo, esforzándose por mantener la calma. Hablaré con mi esposo. Salieron de la clínica en silencio. Mónica trataba de tranquilizarse, pero sus emociones estaban al borde del colapso. Cuando llegaron a casa, la tensión creció. Austin, incapaz de contener sus sentimientos, dijo bruscamente. Ni siquiera puedes quedarte embarazada por segunda vez. Ya no pienso tolerar esto. Sus palabras golpearon a Mónica como un rayo en un día despejado. Se quedó sin aliento, intentando entender cómo podía decir algo así. Austin, dijo ella, con la voz temblando por las lágrimas. Esto no es solo mi problema. Debemos afrontarlo juntos. No. Es solo tu problema, respondió él con un tono aún más cortante. No voy a quedarme de brazos cruzados esperando a que soluciones tus asuntos. Mónica sintió cómo las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No podía creer que su relación hubiera llegado a tal punto de ruptura. ¿Y qué pasa con nuestra hija Victoria?, preguntó entre sollozos. Ella necesita a sus 2 padres. Austin no respondió, su rostro se contorsionó con ira y desilusión. Tendrás un apartamento, dijo finalmente, pero no esperes más de mí. Tienes unos días para recoger tus cosas y largarte de mi casa.
Fue como un cuchillo directo al corazón. Mónica no podía aceptar lo que estaba sucediendo, su mente se negaba a asimilar la realidad. Se quedó de pie, mirando a Austen con horror, consciente de que hablaba en serio. «Austen, por favor», intentó suplicar, pero él la interrumpió bruscamente. «No quiero oírte», gritó él, y su voz resonó en la casa vacía. «Estoy harto de ti». Tras sus palabras, no tuvo más remedio que empezar a empacar sus maletas. Sabía que su esposo no cambiaría de opinión. Con cada prenda que guardaba, los recuerdos de los momentos felices con Austen la inundaban y le rompían el corazón. «Victoria», llamó a su hija, quien salió de su habitación al escuchar la voz de su madre. «Vamos a recoger tus juguetes». «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó la niña, con sus ojos llenos de inocencia. Mónica forzó una sonrisa, aunque tenía un nudo en la garganta. «Solo estamos empacando, mi amor», dijo, tratando de mantener la calma. «Nos mudaremos a un nuevo apartamento y podrás llevarte todos tus juguetes favoritos». Victoria se acercó más y Mónica la abrazó, hundiendo su rostro en el cabello de la niña. «No quiero irme», dijo la niña, con un tono de pánico en su voz. «Lo sé, pero necesitamos que todo esté bien», respondió ella en voz baja, luchando por no llorar. Mónica terminó de empacar rápidamente, con pensamientos mezclados de amargura y miedo. ¿Cómo podría dejar esa casa llena de recuerdos? Unos días después de dejar la casa de su esposo, Mónica dio el siguiente paso hacia su nueva vida. Con su hija de 3 años, Victoria, en brazos, entró en un apartamento vacío, lleno de cajas y cosas por desempacar. Dentro de ella se mezclaban la alegría por un nuevo comienzo y la tristeza por lo perdido. Se dejó caer en el sofá, abrazando a la niña dormida, y las lágrimas que había intentado contener comenzaron a caer por sus mejillas. «Cariño, saldremos adelante, te lo prometo», susurró, acariciando la cabeza de Victoria mientras sentía cómo su corazón se encogía de dolor. Quería que las cosas fueran diferentes, que su familia estuviera unida. Pero la vida a veces te obliga a tomar caminos impredecibles. El sonido de una puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. «Señora Collins, todo está listo», dijo Adrián, el asistente de Austen, entrando al apartamento. «¿Necesita algo más?». «Gracias, Adrián, ya has hecho mucho por nosotras», respondió ella con gratitud, secándose las lágrimas. «Si necesita algo, solo llámeme», dijo él, asintiendo con la cabeza antes de salir del apartamento. Cuando Adrián se fue, Mónica quedó sola. Observó las paredes vacías, tratando de imaginar cómo ese lugar se llenaría de vida algún día. Mientras tanto, Adrián se dirigió a la oficina, donde Austen ya lo esperaba. Estaba sentado en su escritorio, concentrado en su trabajo. «¿Está todo listo con la mudanza?», preguntó Austen con severidad, sin apartar la mirada de los papeles. «Sí, señor Collins», respondió Adrián, tratando de captar el estado de ánimo de su jefe. «Mónica parece algo abatida, pero lo está manejando». Austen dejó los documentos y levantó la mirada. «Debería haberlo previsto», dijo con un tono lleno de reproche. «Pero no me importa. Tengo asuntos más importantes». «Claro», respondió Adrián, aunque sabía que no se trataba solo de negocios. «¿Tiene planes para esta noche?». «¿Esta noche?». Austen rodó los ojos. «Beberé». Esa noche, Austen estaba sentado en un restaurante con su mejor amigo, Peter, quien trataba de entender su estado de ánimo. «No te entiendo, amigo», dijo Peter, apartando un vaso de whisky. «Mónica te dio una hija hermosa. Es una gran esposa. Tan buena que ni siquiera pudo darme un hijo», murmuró Austen, con el rostro distorsionado por la ira y el descontento. Peter suspiró. «¿Y qué planeas hacer ahora?», preguntó, mirándolo con desconcierto. «No puedes simplemente dejarla así». Austen se sirvió más whisky y, tras unos segundos de reflexión, respondió:
Me casaré con la primera mujer que entre al restaurante. Peter levantó una ceja, incrédulo. ¿Eso es una broma? No, dijo Austen, apretando los puños. Cumplo mis palabras. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entró una mujer desaliñada y sin hogar. Austen se quedó paralizado, atragantándose con el whisky. ¿Hablas en serio?, preguntó Peter, mirándolo con incredulidad. ¿Cumplirás tu palabra incluso ahora? ¿Y qué?, murmuró Austen, levantándose con dificultad. Tal vez ella sea la única que pueda darme un hijo. Se acercó a la mujer sin hogar, con los ojos brillando por el alcohol que había consumido. Escucha, comenzó con voz tambaleante y poco segura, me casaré contigo, pero tendrás que darme un hijo lo antes posible. La mujer, sorprendida por semejante propuesta, levantó la mirada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sin creer lo que estaba escuchando. Acepta, no tendrás una segunda oportunidad, exclamó Austen, tomando otro trago de whisky para calmar sus nervios. Confusa, pero intrigada, la mujer asintió. De acuerdo, respondió. Pero, ¿qué gano yo con esto? Austen, perplejo, pero demasiado borracho para preocuparse realmente, respondió. Serás mi esposa, y haremos todo lo necesario para tener un hijo, dijo con una sonrisa, aunque con un brillo triste en los ojos. Peter observaba a su amigo con una mezcla de incredulidad y admiración. «Austen, ¿te has vuelto loco? Es una mujer sin hogar». «Pero puede darme lo que quiero», replicó Austen, aún sin creer del todo lo que estaba haciendo. Peter no pudo evitar romper a reír. «Sigues siendo el mismo tonto de siempre». Austen se volvió hacia él con determinación. Mejor ser un tonto con una posibilidad de tener un hijo que un sabio vacío. La mañana siguiente, un cálido sol iluminó la casa de Austen Collins. Miraba por la ventana, observando cómo la vida seguía su curso habitual, ajena a sus propias preocupaciones. Chloe, la mujer sin hogar, todavía dormía en el sofá, envuelta en una manta. Austen tomó su teléfono y marcó el número de una clínica. «Creo que necesitamos hacernos un chequeo cuanto antes», pensó, imaginando cómo sería apoyar a Chloe en este nuevo comienzo. Poco después, estaban en el coche rumbo a la clínica. «¿Cómo te sientes?», preguntó Austen, echando un rápido vistazo a Chloe, quien miraba fijamente por la ventana. «Bien, supongo», respondió ella, aunque su voz reflejaba una ligera inquietud. «Aún no puedo creer que esto esté pasando. Me voy a casar con un millonario. Y yo con una mujer sin hogar», bromeó Austen. «Pero esto es solo el principio. Necesitamos saber si finalmente podré ser padre». Chloe sonrió, pero su expresión seguía siendo seria. Sabía que su vida había cambiado para siempre. En la clínica, el Dr. Rich los recibió y realizó las pruebas necesarias. Al cabo de un rato, volvió con una expresión seria que rápidamente se transformó en una sonrisa. «Austen, Chloe, tengo buenas noticias. Todo está en orden. Ahora depende de ustedes», dijo guiñando un ojo. «Si actúan rápido, tienen todas las posibilidades de convertirse en padres». «Estamos listos», exclamó Austen, sintiendo un destello de esperanza. Chloe asintió, todavía procesando la situación. Días después, tras firmar todos los documentos necesarios y obtener los resultados de los análisis, intercambiaron votos en una pequeña iglesia, rodeados solo de sus seres más cercanos. Chloe lucía hermosa en un sencillo vestido blanco y Austen irradiaba orgullo al mirar a su nueva esposa. «Nunca pensé que me casaría, mucho menos contigo», susurró Chloe durante la ceremonia. «Ni yo», respondió Austen, tomando su mano. «Pero lo logramos juntos». Un mes después, Chloe comenzó a sentir algo diferente. No podía explicarlo, pero sabía que algo había cambiado. «Austen, creo que algo no está bien», dijo mientras cenaban en un restaurante. «¿Qué ocurre?».
Te ves maravillosa, respondió él con una sonrisa mientras cortaba su carne. No lo sé, siento que algo está pasando. ¿Deberíamos revisarlo? Vamos a hacerlo, dijo Austen, asintiendo. Ese mismo día volvieron a visitar al Dr. Rich. Chloe estaba nerviosa, pero Austen, sentado a su lado, intentaba calmarla. No te preocupes, todo estará bien, dijo, apretando su mano con cariño. Tras unos minutos de espera, el doctor regresó con una amplia sonrisa. Felicidades. Van a tener un bebé. Chloe no pudo contener las lágrimas de alegría. Se levantó y abrazó a Austen, sin poder creer su suerte. Austen, lo logramos, exclamó emocionada. Eres una mujer increíble, respondió él, mirándola a los ojos. Nunca pensé que esto sucedería tan rápido. Significa que soy tu destino, respondió Chloe con una sonrisa. Al poco tiempo, cuando supieron el sexo del bebé, su felicidad no tuvo límites. ¿Hablas en serio? ¿Voy a tener un heredero? Austen levantó a Chloe en brazos y comenzó a girar con ella, como si fuera ligera como una pluma. Austen, cuidado. Chloe reía mientras lo abrazaba. No soy tan ligera como crees. Austen la dejó en el suelo, pero sus ojos reflejaban pura felicidad. Es simplemente increíble. Eres la mejor esposa del mundo, dijo él con orgullo. Y tú serás el padre más maravilloso, añadió ella, mirándolo con confianza a los ojos. Ambos sabían que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Unidos, estaban preparados para enfrentar todas las dificultades y alegrías que les esperaban. Chloe volvió a posar la mano sobre su vientre, donde ya comenzaba a formarse una vida. ¿Cómo llamaremos a nuestro bebé?, preguntó con una sonrisa. Creo que deberíamos hablar de eso más tarde, respondió Austen guiñándole un ojo. Por ahora, disfrutemos el momento. Chloe estaba junto a la ventana, mirando el mundo al otro lado del cristal. En los últimos años, su vida había cambiado radicalmente. Ya no era solo una mujer sin hogar, ahora era la esposa de un millonario y, más importante aún, la madre del tan esperado hijo de Austen. Cada mañana se despertaba con una sensación de felicidad, como si viviera en un cuento de hadas. Austen era atento y cariñoso, haciendo todo lo posible para cuidar de ella y del bebé. ¿Cómo te sientes, querida?, preguntaba Austen mientras le llevaba una taza de té. Mejor imposible, respondía Chloe, alisándose el cabello y sonriendo. Alan y yo nos sentimos de maravilla. Ya lo veo, decía Austen con una sonrisa. Eres una gran madre. Pero la felicidad no duró mucho. Con los años, a medida que Alan crecía, comenzaron a surgir tensiones en la familia. Austen empezó a notar que Chloe era demasiado indulgente con su hijo. ¿Por qué lo consientes tanto?, explotó una noche al ver cómo Chloe abrazaba tiernamente a Alan. ¿No te das cuenta de que va a crecer siendo un mimado? Querido, pero aún es solo un niño, intentó calmarlo Chloe, aunque su voz temblaba de miedo. Necesito un hombre que pueda continuar con mi negocio, gritó Austen, golpeando la mesa con el puño. Y con esa crianza lo estás convirtiendo en un inútil. Chloe sintió como si algo dentro de ella se rompiera. No podía creer que su relación estuviera llegando a este punto. Las discusiones se volvieron más frecuentes y la tensión seguía creciendo. Austen apenas acaba de aprender a caminar, exclamó ella. ¿No ves lo feliz que está cuando juego con él? Sí, lo veo, pero la felicidad no es suficiente en la vida, respondió él con un tono seco. Los niños necesitan disciplina y responsabilidad, no tus juegos. Chloe intentó mantenerse firme, pero en el fondo sabía que él tenía razón en parte. Sin embargo, no podía permitir que su hijo se convirtiera en una víctima de las exigencias desmesuradas de su padre. Pasaron varias semanas y cada conversación terminaba en una pelea. Un día, Austen se acercó a la mesa y arrojó un fajo de papeles frente a Chloe.
¿Qué es esto?, preguntó ella, sin entender lo que estaba sucediendo. He pedido el divorcio, dijo él sin un ápice de remordimiento. ¿Cómo? ¿Por qué? Los ojos de Chloe se abrieron de par en par por el shock. Tienes 24 horas para desaparecer de nuestras vidas, su voz era tan fría como el hielo. ¿Y qué pasa con nuestro hijo?, sollozó ella, abrazando los papeles con manos temblorosas. Él necesita a ambos padres. Es mi hijo, respondió Austen con determinación. Y si alguna vez te acercas a él, me aseguraré de que termines en la cárcel. Esas palabras la atravesaron como un cuchillo. Chloe no podía creer lo que estaba escuchando. Se sentía traicionada, su corazón estaba destrozado. Austen, no puedes hacer esto, lloraba ella. Somos una familia. ¿Familia? Lo estás convirtiendo en un niño mimado. Necesito un heredero, no esto, su voz carecía de compasión. Chloe estaba en estado de shock por lo que acababa de escuchar. En su vida llena de felicidad y sueños, ahora enfrentaba un desastre total. Lentamente, se levantó, luchando por contener las lágrimas. Yo, tengo que irme, susurró, incapaz de mirarlo a los ojos. No puedo seguir viviendo así. Recogiendo sus cosas, Chloe salió de la casa, secándose las lágrimas mientras el viento frío la envolvía al caminar hacia lo desconocido. Se sentía perdida, como una mujer que lo había perdido todo. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró en voz alta, mirando al vacío. ¿Cómo pude perderlo todo? Caminaba por la acera, evitando las miradas de los transeúntes, sin querer que nadie viera sus lágrimas. No sabía a dónde ir. Lo único que sabía era que su hijo estaba con Austen, y que él no tenía derecho a quitárselo. Pero Chloe entendió que sus sentimientos no importaban en ese momento. Lo más importante era Alan. Haré lo que sea para protegerlo, susurraba mientras caminaba, escondiendo su rostro en el abrigo. Sus pensamientos revoloteaban en su mente, sin poder encontrar una solución. ¿Cómo regresar a la vida que amaba tanto? ¿Cómo ser madre cuando el padre de su hijo era tan despiadado? No puedo permitirme ser débil, se repetía, y con cada minuto su determinación crecía. Encontraré la manera. Sin embargo, ella sabía que su palabra contra la de su marido no valía nada. Él era un millonario con mucho dinero y conexiones. Y ella había vuelto a esa vida de indigente que llevaba antes. Regresó al refugio, donde sus días pasaban sin rumbo, y lo único que le quedaba de su hijo era una foto y cálidos recuerdos.